Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta webinar que se titula Nuevos modelos de negocio que triunfarán en el 2025. En primer lugar, muchísimas gracias a IEBS por invitarme a participar en esta webinar formativa. Mi nombre es Rafa Sancho Zamora y a lo largo de los próximos 40-45 minutos pues os voy a trasladar mis impresiones sobre qué modelos de negocio van a triunfar en función de las necesidades del cliente, en función del usuario final. Bueno, mi breve currículum no os voy a cansar porque es lo menos importante. Yo soy licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por la Escuela de Organización Industrial. Soy doctor en Economía por la Universidad de Castilla-La Mancha y estoy especializado fundamentalmente en tres grandes áreas de negocio, que sería la formación, el coaching y la consultoría, con una focalización intensa en el emprendimiento. Tengo más de 30 años de experiencia en diferentes sectores y, bueno, pues fundamentalmente me dedico al mundo de las startups. He escrito 3 libros relacionados con la innovación y con las soft skills, con las habilidades blandas, y actualmente también soy el gerente de la Asociación Española de Centros Europeos de Empresa e Innovación, que aglutina a 32 centros que están focalizados sobre todo en el emprendimiento innovador y tecnológico. ¿Por qué esta webinar? ¿Qué os quiero transmitir con esta webinar? Pues fundamentalmente mi objetivo es analizar la relevancia de comprender y adoptar nuestros modelos de negocio al actual panorama empresarial, fundamentalmente focalizándonos y centrándonos en un elemento clave como es la innovación en sus dos ámbitos, en la innovación incremental y la innovación disruptiva. ¿Para qué? Para ser más competitivo y sobre todo tratar de triunfar en un mundo en el que cada vez la competencia es mayor, la competencia está mucho más atomizada y además es mucho más agresiva. Y el cliente cada vez está mucho más conectado, está hiperconectado, es infiel y es más exigente. Vamos a hablar fundamentalmente del entorno empresarial actual. Vamos a ver el tema de la economía colaborativa como optimización de costes, que se ha producido una transformación en el consumo y en la producción. Vamos a ver qué es esto de las tecnologías disruptivas. Vamos a ver también la importancia de la RSC y la sostenibilidad en el siglo XXI, el impacto de la globalización digital, como esa interconexión entre los mercados. Vamos a ver el cliente y su experiencia. Vamos a ver cómo se están transformando las industrias tradicionales. Vamos a ver también algunos datos del emprendimiento en España y algunas reflexiones finales, algún decálogo que os quiero transmitir. Por supuesto, al terminar podéis escribir todas las preguntas que queráis y estaré encantado de poderlas responder a través del chat que tenemos conjuntamente. Es cierto que el panorama empresarial actual está experimentando cambios significativos. ¿Por qué? Porque las empresas se están relacionando de manera muy diferente con los clientes. El auge de la economía colaborativa, la transformación digital, está haciendo que la relación sea mucho más, evidentemente, digital. Fijaos, ¿sabéis cuántas redes sociales hay en el mundo? Hay 10.000 redes sociales. Lo que pasa es que conocemos las más importantes. Conocemos Facebook, Instagram, TikTok, etcétera. La primera red social, como anécdota, fue creada en 1996 y se llamaba Classmates. Fue creada y fundada por 4 estudiantes norteamericanos de la Universidad Americana de Stanford para pasarse apuntes de matemáticas. Y a raíz de esa se crearon las redes sociales que conocemos actualmente. Entonces es importantísimo la utilización adecuada y óptima de estas nuevas tecnologías para poder afrontar un mercado, como decía, en la que la personalización, la plataforma y la digitalización y la integración de soluciones son fundamentales para ser competitivo en el mercado. Y no estamos ante una época de cambios. Yo creo que estamos ante un cambio de época. Es decir, el cliente ya no compra racionalizando su compra, ni razonando el elemento a consumir. El cliente compra por convulsión, o quizá, como decía un amigo mío hace muy poco, por compulsión, con P. Es decir, nos fijamos cada vez más en el mundo de las emociones y menos en el mundo de la razón. Sabéis que el cerebro tiene 2 partes, el hemisferio izquierdo, el hemisferio lógico o analítico, donde reside la razón, que lo utilizamos el 95% de las acciones que hacemos durante el día, y el hemisferio derecho, el hemisferio límbico, el hemisferio de los sentimientos, de la creatividad, que lo utilizamos solo el 5% de las acciones que realizamos por el día. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas que hacemos las tenemos interiorizadas, automatizadas, y como han sido respuestas positivas, las asociamos y las volvemos a realizar constantemente. Aproximadamente realizamos unas 35.000 decisiones durante el día.
aunque parezca un número increíble, es así. Es decir, cada vez que hacemos un gesto, que cambiamos de posición, que pensamos otra cosa, estamos tomando una decisión. Y esas decisiones, repito, normalmente son fruto de la memorización dentro de nuestro cerebro. Por tanto, el entorno actual es un entorno basado y focalizado en la tecnología, una tecnología que ha ido evolucionando a un ritmo vertiginoso. Compramos un móvil, un portátil, y a los 3 meses está prácticamente obsoleto. ¿Por qué? Porque se ha producido una innovación incremental, sin duda alguna, en la utilización del mismo. Y además vivimos en un mundo de la inmediatez. El cliente quiere todo para allá. El cliente es muy impaciente. Ni siquiera para allá. El cliente quiere todo para ayer. Tenemos que prevenir la situación del cliente e intuir las necesidades del cliente insatisfechas. Y hemos pasado de un entorno VUCA, de un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, a un entorno VUCA en el que la visión es fundamental debido a ese escenario siempre cambiante, en el que es clave que seamos líderes en nuestras empresas y tengamos objetivos alcanzables, pero al mismo tiempo ambiciosos, que no influyan en nuestra frustración. Vivimos en un mundo en que la I es incierto, el ser humano tiene miedo a la falta de certidumbre, a la incertidumbre. Y tenemos fundamentalmente como empresarios miedo a dos cosas, a las dos grandes R's, al rechazo de nuestro producto o servicio y al ridículo con nuestro producto o servicio. El rechazo existe, sí. En algún momento han rechazado un producto o servicio nuevo a nosotros. El ridículo es una opción personal de cada uno. Se puede tener o no. La siguiente letra que ha cambiado es la C, y por claridad. Vivimos en un mundo en el que los datos son fundamentales. Tenemos que analizar al cliente, al consumidor final en función de los datos, a la competencia. Y tenemos que ser muy rápidos, muy ágiles. Es preferible en el mundo actual pedir perdón que pedir permiso, porque si no se nos va a adelantar claramente la competencia. Por tanto, es muy importante utilizar esas metodologías ágiles como el Lean Startup, el Scrum, el Design Thinking, etcétera. Y tenemos que ser conscientes de que se está produciendo una doble revolución para mí en el sector empresarial. Una revolución tecnológica en la que estamos inmersos y una revolución de la comunicación. Hay que hablar de manera diferente con el proveedor, hay que hablar de manera diferente con el cliente, porque utiliza otros medios de comunicación, utiliza otros instrumentos de comunicación. Y tenemos un desafío. Tenemos el desafío de comprender el contexto global en el que estamos, en el que educamos al cliente. Y ese contexto global pasa fundamentalmente por un análisis de lo que tenemos en nuestro entorno, proveedores, clientes directos o indirectos, competidores, perspectiva de mercado, tendencias, economía, evolución social, etcétera. Hay una parábola muy bonita que seguro que todos conocéis, que es la parábola de la rana hervida de Charles Handy, ¿no? ¿Qué pasa si metemos a una rana en una cacerola con agua hirviendo? Que salta. Pero ¿qué pasa si metemos a una rana en una cacerola con agua fría y gradualmente vamos calentando el agua de la cacerola? Pues que al final inexorablemente muere porque su cuerpo se va adaptando al entorno cambiante que es el agua. En esta parábola, ¿qué sería el agua? El entorno cambiante, lo que rodea a una empresa, lo que nos rodea como emprendedores. ¿Qué sería la rana? Nosotros, los emprendedores, que si estamos quietos y no estamos atentos a lo que ocurre en el mercado, al final desapareceríamos del entorno empresarial en que nos encontramos. Y tened claro que para ser competitivos tenemos que conocer todo lo que existe en el mercado. Y el conocimiento hoy en día es lo que mueve el mundo. ¿Y dónde está el conocimiento? En la red, en Internet. Somos contemporáneos de la mejor y mayor autopista de formación e información de la historia de la humanidad, que es Internet. Fijaos, lo que aprendió una persona a lo largo de toda su vida en el siglo XIX, se aprende en Internet en una semana. Es impresionante. Por tanto, tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos brinda el mercado. Y para ello, como os decía, están cumpliendo un papel fundamental las redes sociales. ¿Y qué deciros de ChatGPT? Una herramienta extraordinaria que, bien utilizada, pues debe ayudarnos muchísimo a ser más competitivos. Yo siempre digo que ChatGPT jamás debe sustituir el cerebro, pero sí debe ser un complemento importante a la hora de la toma de decisiones. ¿De qué estamos hablando actualmente? De que las empresas y clientes deben ser conversaciones. El cliente es importantísimo que nos transmita su necesidad insatisfecha, su necesidad no cubierta, para poder aportar lo que le falta, lo que nuestra competencia no le aporta. Y tenemos que ser líderes, líderes con mayúsculas, del inglés to lead, guiar, conducir. Tenemos que ser gente que inspire, que dé ejemplo tanto a nuestros empleados como a nuestros clientes y proveedores. Y esto hoy en día es más difícil de realizar desde el punto de vista físico porque las conversaciones se están trasladando al mundo online. Tenemos que aprender
a ser líderes a través del mundo online. Y el aprendizaje muchas veces no debe hacerse en soledad, sino debe ser en espacios sociales, desde el punto de vista colaborativo. Por tanto, tenemos que aplicar la innovación en nuestro quehacer diario. Y no es lo mismo ser creativo que innovador. Creatividad es imaginar cosas nuevas e innovación es cuando las plasmo, cuando las ejecuto. Luego, si soy innovador, soy creativo, pero si soy creativo puede que no sea innovador. Y para ello están cumpliendo un papel fundamental la aparición de tecnologías disruptivas que están influyendo en todos los sectores industriales de nuestra sociedad actual. Están influyendo en el Internet de las cosas, en la genética, en la nanotecnología, en la realidad virtual, en el cloud, en la impresión 3D, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos que creernos que somos creativos, tenemos que diferenciarnos de la competencia y para ello es importantísimo que aportemos al cliente ¿qué? Valor añadido. Es decir, ese elemento diferencial, esa ventaja competitiva es importantísimo para que el cliente tome la decisión de cambiar de proveedor o de acercarse hasta nuestro producto o servicio. La innovación, por tanto, tiene que aportar valor. Y la innovación, como decía, puede ser incremental o disruptiva. Incremental es cuando mejoro lo que hay y disruptivo es cuando hago algo completamente nuevo, diferente a lo que hay. Me introduzco de una manera que rompe, por tanto, las normas que estaban o el paradigma que existía en el mercado actual. Os decía que realmente somos poco creativos y os lo voy a demostrar con un ejercicio rapidísimo. Los que tengáis boli y papel, porfa, o lápiz y papel cerca de vuestra zona de escucha, dibujadme una flor. Venga, en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Vale. La mayoría que habéis dibujado esta flor, estoy convencido, o los que la habéis hecho mentalmente, que habéis dibujado una margarita, ¿correcto? ¿Por qué la margarita? No os preocupéis, es normal. Porque el ser humano, cuando está sometido a presión temporal, hace lo que os he dicho, hace una asociación de ideas y entonces las neuronas le mandan un mensaje y le dicen, repite o reitera lo que has aprendido y tienes en el interior de tu cerebro. ¿Qué tenemos en el interior de nuestro cerebro a la hora de dibujar una flor? Pues la flor más fácil de dibujar, que fue la que nos enseñaron de pequeños en nuestros colegios. ¿Cuál fue? La margarita, que es muy fácil, es un círculo rodeada de pétalos. Por tanto, hemos hecho esa asociación de ideas para irradiar o para transmitir o exteriorizar una flor muy fácil de dibujar. Pero ¿qué pasa? Que el entorno empresarial actual muchas veces nos centramos en la repetición, porque el éxito crea repetición y la repetición crea trabas para el cambio. Por tanto, decimos, bueno, si estoy vendiendo con el producto o servicio que tengo o no internacionalizándome, etcétera, etcétera, ¿por qué innovar? ¿Por qué cambiar? Pues tenéis que tener claro que tenemos que estar por encima de esos matadores de ideas creativas que están en nuestro entorno, que son gente de nuestra empresa, clientes que llevan mucho tiempo, proveedores, etcétera, que lo que nos dicen es no cambies porque el cambio, el salir de tu zona del confort, el hacer cosas diferentes, el poner nuevos modelos de negocio puede suponer para ti un peligro. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que aceptar el cambio, tenemos que aceptar que el mundo empresarial va muy rápido. Y hay en japonés una palabra que es esta, que no sé ni leerla ni escribirla, que significa peligro y oportunidad. Por tanto, cuando nuestro competidor vea un peligro, nosotros tenemos que intentar detectar ese hueco de mercado o ese nicho de mercado donde poder hacer negocio. Y os recomiendo que leáis a este señor, a Viktor Frankl, psiquiatra, que estuvo en el campo de concentración austriaco, en el campo de concentración nazi de Auschwitz, y dijo una frase interesantísima. Cuando no puedo cambiar el entorno, eso nos pasa a muchos de nosotros en nuestro entorno empresarial, pues lo que tenemos que cambiar es nosotros mismos, adaptarnos al entorno y tratar de, mediante la resiliencia, aprovechar y aprender de los errores e intentar hacer un aprendizaje validado. ¿En qué consisten estos nuevos propósitos de cara a la irrupción de nuevos modelos de negocio? Pues tiene que pasar por un cambio de mentalidad, tiene que pasar por una capacidad de desaprender. Me diréis, ¿desaprender de qué? Pues sí, desaprender de los malos hábitos. Ya sabéis que un hábito simple pues se tarda aproximadamente 3 meses en cambiar, uno un poquito más mediano 6 meses y uno complejo cerca de un año, ¿no? Cambiar el estilo de gestión de nuestra empresa o nuestra startup, formarnos y perfeccionarnos, sobre todo mediante la transformación digital, adquirir nuevas herramientas de gestión, tener una creatividad en estado de beta permanente y sobre todo querer cambiar, es decir, estar motivados por esa transformación hacia la evolución en nuevos modelos de negocio interesantes. Y el cliente, como os decía, ha cambiado también. En este siglo XXI el cliente está más formado tecnológicamente, está más informado a través de las redes sociales, tiene un portátil encima de él que es su teléfono móvil
es mucho más activo y participativo en la compra, es un cliente prosumer, nos dice lo que quiere y sobre todo es un cliente más exigente porque es un cliente que quiere todo a medida, quiere todo ad hoc. De ahí la palabra famosa customización, es decir, quiere todo como si fuera único. Y decía Donald Kane, un grandísimo neurólogo especializado en el mundo empresarial, que la diferencia entre la emoción y la razón es que la emoción me lleva a accionar, mientras que la razón me lleva a concluir. Por tanto, es importante que despertemos mediante nuestro producto o servicio emociones en el cliente final. ¿Qué pasa? Que las empresas han cambiado. Muchas empresas son empresas en las que su modelo de negocio se basa fundamentalmente en la intermediación. Que contaros que no sepáis. Airbnb, la empresa del mundo con mayor número de transacciones mediante alojamientos sin tener un solo alojamiento en propiedad. BlaBlaCar, etcétera, etcétera. Por tanto, la empresa actual es una empresa que ayuda a subsanar problemas acuciantes de temas de rapidez. Tenemos, por ejemplo, Amazon, como os decía, que pasó de una librería en línea a una plataforma de compras a través del servicio en la nube, ofreciendo soluciones tecnológicas en empresas. Uber ha transformado el transporte mediante la introducción de este modelo de negocio por todos conocido, fundamentado en aplicaciones móviles y economía colaborativa. Netflix ha evolucionado el alquiler de DVDs a los que tenemos ya un poquito más de edad a una plataforma streaming verdaderamente impresionante. Airbnb ha cambiado el mundo de la industria hotelera de manera exponencial y Tesla pues, ha cambiado el mundo de la automoción mediante una producción de vehículos de conducción automática. ¿Qué patrones tenemos en el entorno empresarial actual para analizar los nuevos modelos de negocio? Pues sabéis que tenemos el patrón de la llamada larga cola, el de cebo y anzuelo, la plataforma multilateral, el freemium para pasarse al premium, la afiliación, la franquicia, licencia y la suscripción. En el entorno empresarial, perdón, a ver si puedo ir al anterior. Bueno, ¿dónde aquí? Perdón. Vale. Vamos a ver algunos ejemplos de empresas que os acabo de contar. De larga cola, por ejemplo, tendríamos a Netflix o tendríamos a Udemy, cebo y anzuelo, pues la impresora, es decir, que al final una impresora, su precio pues, es muy sencillo o muy fácil de adquirir. Lo que es caro son los cartuchos de tinta, evidentemente, es decir, tú haces un cebo fundamentalmente para que el cliente se enganche y lo que es caro son los recambios. También podríamos hablar, por ejemplo, de las cafeteras Nespresso o de las cuchillas de afeitar, las plataformas multilaterales de todos conocidas, el pasar de freemium a premium con unos servicios adicionales de pago, la afiliación, normalmente a muchos blogs, la franquicia o licencia o el modelo de suscripción como puede ser Skype o GoFit. Hemos pasado a un tipo de negocio muy cambiante, a un tipo de negocio B2B, es decir, business to business, una empresa compra a otra empresa, B2C, un consumidor compra a una empresa, o B2G, que una empresa es el proveedor de servicios de un gobierno, de una administración central, pública, etcétera. Hemos pasado también de un mundo de que una persona ofrece algo a una empresa, hemos pasado también del C2B, que hasta entonces era absolutamente para nosotros desconocido, el C2C, que sería sitios web de subastas, y también gobiernos entre gobiernos a través del G2B o del G2C, ¿vale? Hemos pasado también a esas relaciones de los gobiernos con diferentes empresas o consumidores finales. ¿Qué factores han impulsado al cambio en los nuevos modelos de negocio? Pues por un lado la tecnología, el primer factor importantísimo, es decir, la rápida evolución tecnológica ha transformado sin duda alguna cómo las empresas operan, cuál es el paradigma empresarial, la adopción de la inteligencia artificial, el IoT, es decir, el Internet de las cosas y sobre todo la analítica de datos han sido fundamentales para que las empresas mejoren su eficiencia y aparezca una nueva E, que es la efectividad. Además de las empresas ser eficaces y eficientes, tienen que ser efectivos, es decir, producir un efecto en el consumidor o usuario final. Y también esto ha servido para la personalización y el desarrollo de nuevos productos. Otro factor que ha impulsado el nuevo modelo de negocio ha sido el cambio social, es decir, han cambiado los patrones de consumo, las preferencias del consumidor. El consumidor quiere sentirse exclusivo, único. Por eso la experiencia tiene que ser personalizada, sostenible. Y eso ha hecho que las empresas cambien su marketing, hagan un marketing mucho más de contenidos, un marketing mucho más personalizado, online, mediante la oferta de productos y servicios de manera muy clara, incluso mediante la realización de prototipos o demos. Otro factor ha sido los factores medioambientales. La conciencia ambiental, el cambio climático ha realizado y está impulsando cambios significativos en las empresas para que éstas adopten prácticas sostenibles y modelos de negocio
ecológicos que no solamente responden a preocupaciones concretas medioambientales, sino también que el consumidor analiza mucho la situación de la empresa en este sentido o el comportamiento, sobre todo en su responsabilidad social corporativa, en la toma de decisiones de la compra de un producto o servicio. Ejemplos representativos ha sido el crecimiento exponencial de las compras, sobre todo en online, también fundamentalmente focalizado en la seguridad que supone, la influencia de las redes sociales y los influencers en las decisiones de compra y sobre todo en la construcción de marca y sobre todo también la compra de productos y servicios sostenibles como respuesta al cambio climático para también ser copartícipe de esta situación. La economía colaborativa, sin duda, es un modelo de negocio también muy en auge, está en alza y sobre todo ha desafiado a los modelos habituales de consumo y producción, promoviendo sobre todo el intercambio de recursos, habilidades, servicios y bienes entre individuos y empresas. Estas plataformas conectan a quienes ofrecen con quien buscan, es decir, lo que se trata es una zona de intercambio eficiente y sobre todo adaptable y asequible a las personas. Está transformando muchas industrias, desde la industria de la movilidad hasta la logística y también los servicios profesionales. Sobre todo está siendo un elemento muy disruptor con las prácticas comerciales tradicionales y a los emprendedores y usuarios pues le está abriendo muchas puertas de cara a esa economía colaborativa, co-creativa y de coparticipación, ¿vale? En cuanto a la economía colaborativa, pues tenemos ejemplos clarísimos como puede ser Airbnb, BlaBlaCar o TaskRabbit. Otra empresa, por ejemplo, Car2Go o Zipcar, que han revolucionado, no sé si conocéis estas empresas, al permitir el alquiler por horas o minutos, democratizando a aquellas personas que no necesitan un automóvil a tiempo completo. Es increíble, pero hay empresas que hacen esto. Se puede alquilar por minutos. Y luego en el ámbito laboral, pues hay espacios compartidos como WeWork o Space que han proporcionado el acceso flexible a servicios empresariales para startups y profesionales, pues a través fundamentalmente de plataformas. Otra empresa que os quería poner como ejemplo es Tools, que permite el préstamo de herramientas y equipos entre particulares y sobre todo pues lo que hace es que una herramienta costosa pues en tiempo récord puede suponerte una herramienta mucho más asequible para tu bolsillo. Otros ejemplos como Vinted o Olio que han surgido como catalizadores clave para sobre todo promover la sostenibilidad, reduciendo el consumo desmedido y sobre todo alentando a la reutilización de recursos existentes. Al final lo que se trata es de eliminar el desperdicio y la sobreproducción de manera más eficiente. Volvemos un poquito a la teoría de Toyota con el Lean Manufacturing. La economía colaborativa también tiene una serie de beneficios, como sabéis, que es que incluye la flexibilidad y adaptabilidad para los usuarios, permitiendo un acceso más conveniente en lo que serían los bienes y servicios y, sobre todo, busca aprovechar activos infrautilizados para maximizar los recursos que haya existentes. En definitiva, es que la suma de 1 más 1 entre varias empresas pues sea igual a 3 y no sea igual a 2 y al mismo tiempo se optimicen costes y se genere pues unos mayores ingresos. Fruto de toda esta reflexión aparecen también como elementos importantísimos a la hora de cambiar los nuevos modelos de negocio en el siglo XXI y en este año 2025 las tecnologías disruptivas. Las tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático o el Internet de las cosas y también la computación cuántica, sin duda alguna están redefiniendo la forma que las empresas operan. Tecnologías disruptivas están transformando industrias, optimizando la gestión de operaciones y sobre todo implementándose en las estrategias de los CEOs de las compañías para ser más competitivo en este mundo digital cada vez más cambiante. La inteligencia artificial es la capacidad que tienen las máquinas de simular procesos de inteligencia humana y en el ámbito empresarial está fundamentalmente afectando a varios procesos. Está afectando a la toma de decisiones mediante la utilización de algoritmos infalibles, avanzados, se están analizando datos complejos y generando recomendaciones precisas, lo que permite a las empresas tomar decisiones de una manera más informada y sobre todo desde un punto de vista más estratégico, analizando esa base de datos que procede de la inteligencia artificial. También están analizando datos y lo que hace es procesar grandes volúmenes de datos de manera rápida. Aquí lo que se tiene en cuenta es la rapidez y sobre todo precisa. Permite identificar patrones, tendencias, oportunidades que muchas veces mediante las técnicas habituales de análisis de mercado como estudios, observación directa o indirecta se nos escapan. Luego la automatización de tareas.
sin duda alguna automatiza tareas repetitivas y rutinarias, liberando a muchos empleados para realizar otras actividades que sean más estratégicas o más creativas o dependan más de la parte del hemisferio derecho del cerebro. Y está ayudando a personalizar experiencias, es decir, a través de la recopilación y análisis de datos de usuarios, la inteligencia artificial promete ofrecer experiencias, por un lado, a medida, personalizadas, y por otro lado, adaptarlas a esas necesidades que tiene el ser humano. El aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial que también permite a los sistemas aprender y mejorar a partir de la experiencia, pero no necesariamente sabéis que lleva unida una programación explícita. Por tanto, esta tecnología lo que está ayudando fundamentalmente es a tres cosas. Una, a detectar patrones, es decir, identificar esa correlación y tendencia que hay entre los datos. Dos, ayuda a predecir eventos con una fiabilidad pues, más o menos interesante, pronostica tendencias de mercado y demandas en función a este aprendizaje y optimiza procesos. Identifica qué área de mi empresa tengo que mejorar y cómo tengo que automatizar la tarea para mejorar ese proceso y esa eficiencia. El Internet de las cosas es la conexión entre los dispositivos cotidianos a Internet que permite fundamentalmente recopilar y compartir datos. Por tanto, también nos está ayudando muchísimo en la toma de decisiones. ¿Qué características tiene la IoT? Por un lado, vamos a mejorar la eficiencia, es decir, vamos a monitorizar de manera remota y automatizar procesos, y esto va a suponer una optimización de costes y tiempo. Vamos a hacer una información mucho más precisa porque vamos a tener datos en tiempo real, con lo cual vamos a estar muy informados y vamos a optimizar la experiencia del cliente final, de nuestro usuario, que al final lo más importante es que nuestra solución se adapte a las necesidades no cubiertas o insatisfechas que demanda nuestro cliente final. La computación cuántica también está teniendo muchísima influencia en los nuevos modelos de negocio y es una innovación significativa, fundamentalmente centrada en el ámbito tecnológico porque tiene una capacidad espectacular para procesar datos de manera exponencial mucho mayor que los ordenadores convencionales. Esto va a afectar a, por un lado, la resolución de problemas complejos, es decir, va a abordar problemas que son difíciles o imposibles de resolver con la computación clásica, como la optimización de procesos complejos o simulación de sistemas naturales que el ordenador, mediante el proceso normal, no va a llegar, y va a tener también una eficiencia energética, que es un tema muy interesante, es decir, va a ofrecer la posibilidad de realizar cálculos complejos para una mayor eficiencia energética en comparación con cualquier tipo de ordenador tradicional. ¿Dónde se pueden aplicar? Pues se pueden aplicar en el sector minorista, por ejemplo, la utilización de la inteligencia artificial para entender y personalizar ofertas, y lo que conseguimos es mejorar sin duda alguna la cadena de suministro. A nivel salud y diagnóstico, la adopción de la IoT en dispositivos médicos está ayudando muchísimo cada vez más al monitoreo remoto y a diagnósticos con mucha precisión. Va a ayudar a los servicios financieros, la aplicación de tecnologías como blockchain para seguridad y la agilización de procesos financieros, pues sin duda alguna está siendo un elemento fundamental. Va a ayudar en la fabricación, la introducción de la computación cuántica va a acelerar el diseño y la simulación, creando sobre todo productos muy avanzados. Y en el transporte, las plataformas de IoT y la utilización de algoritmos de inteligencia artificial pues está ayudando mucho últimamente para la movilidad compartida y para la utilización de vehículos autónomos. Las tecnologías disruptivas, sin duda alguna, están ayudando a que el impacto continuo se está utilizando e irradiando cada vez más en sectores empresariales, desde el comercio minorista hasta la atención médica, pasando por la industria manufacturera o servicio financiero. Y estas tendencias emergentes están remodelando no solamente la manera de concebir, sino la manera de producir y entregar hasta el usuario final cualquier tipo de bien o servicio mediante la innovación. La adaptación a este tipo de tendencia es esencial para este mundo, como decíamos, cada vez más complejo. También es importante en estos nuevos modelos de negocio el impacto de la sostenibilidad y la RSC, es decir, la incorporación de la sostenibilidad, el medio ambiente como estrategia empresarial ha ganado muchísimo protagonismo. Al final, la RSC aglutina tres grandes áreas: la sostenibilidad del planeta mediante el cuidado del medio ambiente y la preservación del mismo, el bienestar y el confort de las personas y la reputación y la rentabilidad de las empresas. Bueno, pues esas tres grandes áreas están todas focalizadas desde el punto de vista de la RSC, que debe ser el que las monitoree.
También es importante que las empresas están adaptando medidas proactivas, no reactivas, es decir, sale de ellas mismas mediante la toma de iniciativa para abordar desafíos globales, y esto se manifiesta a través de 3 grandes áreas, que es la sostenibilidad medioambiental, la responsabilidad social y el bienestar de los empleados. Al final lo que se trata fundamentalmente es que todo el mundo en la empresa esté contento y los stakeholders, los grupos de interés que están por el exterior, proveedores, administraciones, etcétera, pues estén fijándose en la marca desde el punto de vista de su RSC. En cuanto a los beneficios empresariales que está teniendo la adopción también de la implantación de la RSC como nuevo modelo de negocio, pues sin duda alguna ofrece ventajas notables, sobre todo no solamente por reputación de marca, sino por la implicación de tu propio empleado, de tu propio personal. ¿Por qué? Porque está fortaleciendo y está contrastado, por un lado, la fidelidad del cliente que sabe que estás utilizando un modelo de negocio basado fundamentalmente para la monetización en tu reputación y en tu marca, dando ejemplo, y por otro lado minimiza el coste operativo a medio y largo plazo. En cuanto a los beneficios también que está teniendo, no solamente además de reputación de marca y compromiso de los empleados, hay otros 2 que serían la lealtad al cliente. Al final es importante esa fidelidad a la marca por lo que haces y cómo lo haces, no solamente el por qué, sino el cómo, y la minimización de costes. Por tanto, esto va a influir en el enfoque integral de los empleados, en programas de bienestar, en el desarrollo profesional y personal y en esa adaptabilidad laboral mediante la flexibilidad. Otro elemento importante hoy en día en los nuevos modelos de negocio es la globalización desde el punto de vista de la transformación digital, es decir, esa interconexión a nivel mundial a través de la disrupción de la tecnología y las comunicaciones está haciendo que esa evolución significativa sea importante desde el punto de vista de la operatividad y desde el punto de vista de la interconexión. La digitalización está transformando las relaciones comerciales internacionales y está haciendo que seamos un mundo mucho más global. Es decir, que no se iba a decir hace unos años que podíamos comprar un producto y que nos lo trajeran en 24 horas. Pues todo eso está siendo debido fundamentalmente a esa absoluta interconexión. Además, el e-commerce, muchas empresas están expandiendo sus operaciones mediante plataformas de comercio electrónico, consorcios de exportación, plataformas de B2B o B2C, en la que están irradiando mediante la introducción en nuevos mercados, países fuera de su entorno más cercano. La presencia digital también está fundamentándose básicamente en estrategias de marketing online. El marketing offline está dando paseo al marketing online mediante la utilización no solamente de redes sociales, sino la utilización también de otras herramientas que tienen su nexo de unión en Internet y están ayudando a promover marca, a tener mayores audiencias sobre tu producto, etcétera. La colaboración remota también está ayudando fundamentalmente a la mejora de la venta. ¿Mediante qué? Pues mediante la operatividad con equipos remotos, y eso está también consiguiendo el acceder al talento en el exterior. ¿Cómo ha evolucionado el consumidor y la experiencia de cliente con estos nuevos modelos de negocio? Pues ha evolucionado adaptándose a las nuevas tecnologías y demandando nuevas formas de compra-venta. Es decir, las empresas están en el actual desafío de adaptarse al cambio o morir. Es decir, al final esta evolución tiene que ser un desarrollo evolutivo acorde a la transformación que está demandando el mercado. El consumidor actual busca experiencia personalizada y busca productos y servicios que le satisfagan necesidades de manera inmediata. El acceso a la información a través de esos dispositivos móviles está haciendo que las formas de investigación del cliente final, la forma de compra y la forma de relacionarse con una marca pues sea completamente diferente, y sobre todo esa conciencia actual de sostenibilidad y ética en la compra está influyendo en que las decisiones de la compra de los consumidores haga que las empresas se tengan que adaptar inexorablemente a estas nuevas formas de negocio. Por tanto, tenemos que hacer esa mezcla de lógica que piensa el consumidor a la hora de comprar con la mezcla de la parte derecha del hemisferio, que sería esa emoción que el consumidor final impone a la hora de utilizar una compra. Tenemos que adaptarnos, por tanto, a nuestras estrategias empresariales. Tenemos que redefinir mediante la utilización de datos, comprender lo que quiere el cliente y ofrecer algo más interesante. Tenemos que darnos cuenta de la importancia de la accesibilidad a través de los dispositivos móviles y que nuestra página web o que nuestra app sea muy fácil de usar. Fijaos, en el año 2023
el tiempo de media en una página web de un cliente era de 9 segundos. Si a los 9 segundos veías la página difícil de navegar, cambiabas de página. En el año 2024 se ha reducido en 5 segundos. Estamos un máximo tiempo de 4 segundos. Si a los 4 segundos no sabemos navegar, nos cambiamos de página. Por tanto, es importantísimo que hagamos páginas web fáciles de usar. La usabilidad es el elemento diferencial hoy en día. Es muy importante no solamente que tu web sea atractiva, sino sobre todo que sea fácil de usar. Y luego tener claro las tendencias emergentes, es decir, todo lo que esté relacionado con realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial, puede ayudar a captar clientes para contarles de manera más precisa nuestro producto o servicio y hacerle una experiencia única y atractiva. Por tanto, estamos transformando todos los sectores, se está transformando la salud mediante la telemedicina, análisis de datos médicos, se está transformando la educación, microlearning, plataforma digital y colaborativa, chatbots, etcétera, y se está transformando el mundo también incluso de la manufactura mediante la automatización, robótica y sobre todo la impresión en 3D. Aquí os pongo algunos ejemplos de empresas que se han ido transformando, industrias tradicionales como la automoción o la salud, que están dando paso a empresas sobre todo de intermediación. Aquí os pongo un ejemplo del emprendimiento en España, el top de tecnologías por industrias. Como veis, casi todas tienen que estar relacionadas con temas de transformación digital, pues biotech, realidad aumentada, tecnología médica, big data, cloud. Están intentando adaptarse pues, a ese entorno tan cambiante en las diferentes áreas. Aquí os pongo el tipo de cliente fundamentalmente por región en España. Estos datos están sacados del mapa de emprendimiento de South Summit del año 2024. Como veis, pues fundamentalmente el cliente actual, la mayoría compra ya B2B en un porcentaje muy alto de sus compras lo hace directamente a través de Internet o B2C. Aquí vemos fundamentalmente también los modelos de negocio actuales, cómo han ido evolucionando. Y veis que todos han ido evolucionando, excepto el de licencias, pues el de la forma de suscripción es el que más ha evolucionado de manera increíble, hasta un 35%, y cómo están todos los modelos de negocio cambiando y centrándose en las nuevas herramientas. Aquí vemos también que buscan las startups en España. Fundamentalmente las startups lo que buscan, su principal problema es la financiación para adaptarse a las nuevas tecnologías, buscan también visibilidad y también se buscan acuerdos estratégicos para ser más potentes a la hora de comprar o vender en la red. Y bueno, pues al final animaros a emprender. El emprendimiento es una aventura interesantísima. Lo importante en la vida no es las veces que te caes, lo importante en la vida es las veces que te levantas y que te levantas aprendiendo del error, el famoso aprendizaje validado. Yo creo que el éxito es una concatenación de fracasos. Y es importante también que tengáis claro que hay muchas oportunidades. El emprendimiento femenino es muy importante y muy necesario. Los nuevos modelos de negocio están sustituyendo a los modelos de negocio antiguos, sobre todo en sectores tradicionales. Acordaos que la tecnología pues es una herramienta fundamental y ya prácticamente un ADN de cualquier empresa actual. Es importante que tengamos claro la responsabilidad social y ética y tener muy en cuenta a la hora de montar una empresa las ODS. Y bueno, pues algunas conclusiones. Primero, que se está evidenciando una transición notable hacia un modelo de negocio innovador con esas dos patitas que serían la tecnología y la sostenibilidad, que es importante el intercambio de ideas y la colaboración, co-creación entre individuos y empresas para transformar industrias clave en este país. La inteligencia artificial, la IoT y la computación cuántica están revolucionando los procesos y estrategias empresariales. La integración de las prácticas sostenibles y la RSC, sin duda alguna, debe llevarnos hacia el beneficio empresarial y social. La interconexión global está ayudando a vender más y mejor y aprender más y mejor. El comportamiento del consumidor cada vez es más exigente, más impaciente y exige una mayor personalización y sobre todo una mayor movilidad. Tenemos que tener el ADN constante de la innovación. La innovación es un elemento ya no para ser diferente, sino para subsistir en este mercado tan complejo. Tenemos que tener una mayor interconexión. Tenemos que a veces aliarnos con la competencia. La competencia no necesariamente es un enemigo. Puede ser un aliado para intentar vender en otros mercados mucho más grandes a los que podemos llegar. Tenemos que aprender del cliente. ¿Qué quiere el cliente? ¿Cuál es su customer journey? ¿Cuál es su viaje?
qué experiencias positivas y negativas tiene, cómo le puedo satisfacer totalmente. Tenemos que intentar también, en la medida de lo posible, que nuestra empresa pues haga un DAFO y un CAPA de qué mejorar, cómo mejorar y dónde mejorar. Y tenemos que estar siempre en transformación continua. Es decir, tenemos que adaptarnos al entorno cambiante que cada vez nos va a exigir ser más competitivos y ser más eficientes a la hora de la toma de decisiones. Y termino con esta frase que me encantó del CEO de una empresa de CTA, Gary Shapiro, que decía, la verdadera innovación se produce cuando las empresas buscan formas de combinar lo que les hace únicas en la tecnología y las tendencias emergentes para ser diferentes y para ayudar a la resolución de los problemas de los clientes. Así que esto ha sido todo. Ha sido un verdadero placer compartir con vosotros este ratito sobre los nuevos modelos de negocio. Espero haberos sido de utilidad. Estoy a vuestra disposición y acordaos que la innovación no es una opción. La innovación es la clave para que seamos competitivos en nuestros negocios y en nuestras empresas. Un placer. Aquí tenéis mi correo electrónico para cualquier cosa que necesitéis. Es muy fácil. Es mi nombre y 2 apellidos, rafaelsanchozamora@gmail.com. Y a continuación, pues dejamos unos minutitos para que pongáis las preguntas en el chat, aquellos que queráis realizar algún tipo de pregunta o aclaración o sugerencia, y la voy leyendo y la voy contestando, ¿vale? Estoy aquí en el chat, pero no veo ninguna pregunta. Paul, no sé si hay alguna pregunta. Yo es que no veo ninguna pregunta aquí. Paul, no sé si estoy... ¿Estás por ahí, Paul? Vale, empiezo a ver las preguntas. ¿Qué nos recomiendas para tener una buena recepción de esos cambios e innovaciones en un área que está acostumbrada a hacer las cosas siempre de la misma manera? Vale, pues intentar convencer al cliente de que esa innovación le va a producir sin duda alguna una completa de su situación, de su producto insatisfecho, ¿vale? Su necesidad no ocupa.
Vale, ¿alguna pregunta más? Nada, fenomenal. Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos por todo. Muchas gracias a IBS por invitarme y un placer. Hasta siempre. Chao.